Comienzo al panel de Derecho Civil 2, Derecho de las Obligaciones, el cual estará a cargo del doctor Julio César Rivera, el doctor Enrique Müller y el doctor Mario Gianfelici. Tengo el agrado de presentarles a quien cumplirá el rol de moderador de este panel, el abogado Mariano Churruarí, quien es especialista en Derecho de Daños de la Universidad Nacional del Litoral, máster en Derecho Ambiental y Urbanístico de la Universidad de Limoges, Francia, especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional del Litoral, profesor adjunto por concurso de Derecho Civil 3 y jefe de Trabajos Prácticos por concurso de Derecho Civil 2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Responsabilidad Civil de la Universidad Católica Argentina, subsede Paraná, profesor adjunto de Responsabilidades Especiales y Seguros, Universidad Católica Argentina. Sin más, le cedo la palabra. Sí, buenos días. Bueno, la verdad que es un orgullo moderar este panel que no podemos contar con la presencia del profesor Bueres y por tanto se ha invitado al profesor Julio César Rivera, que ha sido presentado recientemente en el panel anterior y que se va a sumar y a dar su mirada respecto del tema de este panel, que se titula El nominalismo, el valorismo y las obligaciones en moneda extranjera. Sin dudas este tema es en nuestro derecho y en Argentina es un tema que cobra relevancia y ha tenido una evolución a lo largo de las distintas situaciones y problemáticas económicas que siempre es un tema vigente en nuestro país. Bueno, en primer lugar va a intervenir el profesor, o le vamos a dar la palabra al profesor Mario Gianfelici. El profesor Gianfelici es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es profesor titular de las cátedras de Derecho Civil 2 y de Derecho de los Contratos en la Universidad Nacional del Litoral, es profesor de posgrado y ha sido invitado en distintas universidades nacionales y también, bueno, es conocido sus publicaciones de 2 libros sobre caso fortuito y fuerza mayor en el sistema de la responsabilidad civil y la frustración del fin del contrato, a lo que se suman diversos trabajos y publicaciones en el ámbito del derecho privado argentino. Seguidamente hará uso de la palabra el profesor Enrique Müller, también profesor titular de las cátedras de Derecho Civil 2 en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es profesor titular de estas materias también en la Universidad Católica de Santa Fe, profesor de posgrado y profesor invitado en diversas universidades argentinas y extranjeras y autor de profusos trabajos en materia del derecho privado patrimonial y también en el ámbito del derecho ambiental. Actualmente también es decano de la Universidad Católica Argentina. Y el profesor Rivera, bueno, ya ha sido presentado, así que omitimos reiterar su copioso currículum también. Así que Mario, te damos la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento por haberme confiado la participación en este distinguido panel. Quiero también aprovechar la oportunidad para felicitar a los autores y a los editores de esta prestigiosa revista de Derecho Privado y Comunitario, que se cumplen 25 años. Me parece que era ayer cuando se anunciaba el lanzamiento de esta revista en el Consejo Directivo de la Facultad. Han pasado 25 años y, bueno, felicitaciones entonces a todos ellos, a los integrantes del Consejo de Redacción, y, bueno, y esperamos que cumplan muchos años más. Bueno, tenemos como se dijo en el panel anterior, tenemos un público muy dispar, ¿no es cierto? Generalmente uno, es decir,
o es un público estudiante, o son abogados, o son profesores, o sea, más un perfil más académico. Y acá, ¿no es cierto?, decir, están todos estos, este grupo de personas. Entre ellos destacamos, ¿no es cierto?, la presencia de la ministra de la Corte, señora, mis especiales respetos, y bueno, y una serie de distinguidos juristas y reconocidos a nivel internacional, no solamente de nuestra facultad, sino del resto del país. En esa disyuntiva yo voy a hacer aplicación, recién Julio hacía aplicación del principio del interés superior del niño. Yo voy a hacer aplicación del principio del interés superior del estudiante. Y voy a tratar, ¿no es cierto?, de hacer un discurso que sea lo más fácilmente comprensible para ellos, con el respeto que todos los otros presentes me merecen. Sin duda, el de las obligaciones de dar sumas de dinero es uno de los temas de mayor o que suscita mayor interés de todo el derecho privado patrimonial. Todo el derecho patrimonial está dominado por la idea de moneda y la idea de dinero. Yo me voy a referir, para que ustedes tengan una idea, a los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial. El Código de Vélez no definió a las obligaciones de dar dinero, tarea de la que se tuvo que ocupar la doctrina. Parafraseando las definiciones que daba Gianvías y Alterini en su primer obra, Curso de las Obligaciones, ¿no es decir, muy conocida, se lo definía del siguiente modo: obligaciones de dar suma de dinero son aquellas que tienen por objeto el dinero cuya cantidad se encuentra determinada ab inicio. Se trataba de una definición que procuraba establecer una diferencia entre las obligaciones de dinero y las obligaciones de valor, pero que, sin embargo, era pasible de las siguientes críticas. En primer lugar, es tautológica, porque estaba definiendo con lo definido, el objeto es el dinero, y en segundo lugar, era incorrecto afirmar de que la cantidad tenía que estar determinada ad inicio, como lo ponía de manifiesto la normativa en materia de compraventa, donde se podía leer en el código de que el precio podía consistir en una cantidad determinada o determinable, el precio en dinero. De ahí que es un acierto la definición que el Código Civil y Comercial trae de estas categorías de las obligaciones en el artículo 765. Parafraseando esa norma, podemos decir de que la obligación de dar suma de dinero es aquella que tiene por objeto una cantidad determinada o determinable de moneda y, agrego yo, con carácter dinerario. Esto lo digo para excluir los supuestos en que la moneda simplemente es referida con un mero valor numismático. Entonces, esta definición realmente del código es un acierto, que ya está en el proyecto del 98 de Alterini, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, se aclara que el objeto es la moneda, es decir, no es el dinero como entidad abstracta, sino la moneda, que son signos que representan al dinero. Y en segundo lugar, se hace notar de que esa cantidad puede ser tanto determinada o determinable. Determinada cuando al momento de contratar, es decir, se fija, es decir, la suma que el deudor debe entregar al acreedor, y determinable cuando, si bien no se fija esta suma, se establece un criterio de determinación. Eso es lo que marca la diferencia entre lo indeterminado y lo determinable, es decir, la existencia de un criterio de determinación de la cantidad. Pues bien, considero que en esta definición amplia
que trae el código es susceptible de comprender en su seno las tres especies de obligación dineraria que están previstas en el Código Civil y Comercial, a saber, las obligaciones en moneda nacional, las obligaciones en moneda extranjera y las obligaciones de valor. Si bien me apresuro a aclarar que respecto de estas dos últimas categorías existe una controversia doctrinaria en cuanto a si corresponde tratarla o no como obligación de dar dinero. Particularmente creo que son obligaciones de dar dinero. En apoyo de esta afirmación puedo invocar el criterio metodológico del Código Civil y Comercial, que bajo un mismo parágrafo regula las tres especies de referencia. Pues bien, pasemos a analizar estas especies de obligaciones. Analizaré puntualmente las de dar moneda nacional y las de dar moneda extranjera. Y el profesor Müller seguramente va a hacer referencia a las de valor. La obligación de dar moneda nacional es aquella que tiene por objeto la entrega de moneda con curso legal en la República, moneda de curso legal en la República. Entendiéndose por curso legal aquella moneda que está dotada de un poder cancelatorio irrecusable por el Estado que la emite. Actualmente tenemos 2 o 3 monedas de curso legal. Una, que es la que ustedes conocen, que es el peso, creado por el decreto 2128 del 91, que empezó a circular en enero de 1992. Y las otras dos, ¿no es cierto?, que por ahí están olvidadas, son el peso oro y el peso de plata de la ley 1130. Incluso llegaron a acuñarse estas monedas, ¿no es cierto? Es decir, se acuñaron con relación al peso oro, la moneda equivalente a 5 pesos oro, que se llama argentino, y la de 2 pesos oro con 50, medio argentino, y monedas de plata de 1 peso. ¿Pero qué pasó? Es decir, estas monedas fueron rápidamente sustraídas de la circulación y hoy solamente constituyen una moneda teórica, una moneda de cuenta. Por eso, pese a ser, ¿no es cierto?, es decir, una moneda nacional, tienen un régimen que no es el propio de todas las monedas nacionales, sino que se acerca más a lo que después va a explicar el profesor Müller sobre las obligaciones de valor. Entonces, volvemos. Existen 3 especies, ¿no es cierto?, de obligaciones dinerarias reguladas en nuestro código, pero cada uno tiene un régimen propio en cuanto al modo de cumplimiento. Pues bien, ¿cuál es el régimen de las obligaciones en moneda nacional? En estas obligaciones, el deudor cumple entregando la cantidad correspondiente a la especie designada. Así lo dice el artículo 766 del Código Civil y Comercial. Esto significa que el Código Civil y Comercial adopta, ¿no es cierto?, para nuestro país el principio nominalista, conforme lo adelanta ya está adelantado en los fundamentos del anteproyecto. Y si alguna duda puede caber al respecto, el principio nominalista se encuentra reafirmado por leyes monetarias, a saber, la Ley de Convertibilidad del Austral, texto ordenado por la Ley de Emergencia Económica, cuyo artículo 7 expresamente dispone que el deudor de una suma de dinero se libera dando la cantidad nominalmente expresada. Yo creo que nadie entonces puede decir hoy por hoy que nuestro sistema no es el nominalista. Más aún,
si nos atenemos a la letra de la ley de convertibilidad en lo que todavía hoy está vigente, se trataría de un régimen nominalista rígido, absoluto, inflexible. ¿Por qué? Porque el artículo 10 de esta norma prohíbe la actualización monetaria. En las 25 Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Bahía Blanca en el año 2015, se discutió el tema de las obligaciones de dar suma de dinero. Y allí hubo un intercambio de opinión muy interesante acerca del nominalismo, la conveniencia del nominalismo versus el valorismo. Incluso algunos dijeron el nominalismo debería declararse inconstitucional. Debo decir que el sistema nominalista nace con el Código Civil francés y después es adoptado por la mayoría de las legislaciones. Es un sistema que presenta sus ventajas y sus inconvenientes. Sus ventajas es la seguridad jurídica para el deudor, la facilidad en la liquidación de la deuda sin tener que estar haciendo al momento del cobro, es decir, cálculos, es decir, sofisticados y complejos, pero la desventaja es la injusticia que conlleva para el acreedor en los casos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir, cuando se pierde lo que se llama valor de cambio. Pero bueno, para esto hay correctivos a través de tasas e intereses que compensen esa desvalorización, o las cláusulas de actualización monetaria. Pero bueno, estas hoy por hoy están prohibidas por la ley de convertibilidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2010, en un conocido fallo, Mazzolo contra Transporte del Tejar, ratificó expresamente la prohibición de indexar. Fallo que, no obstante, mereció la crítica de iusprivatistas y de publicistas, ¿no es cierto? Es decir, algunos dijeron, por ejemplo, bueno, la prohibición de indexar se justificaba en la época de la convertibilidad, en la época del 1 a 1, pero ahora las circunstancias han cambiado. Y de constitucionalistas como Sagüez, que dicen, el presupuesto de la constitucionalidad de la prohibición de indexar es la inexistencia de inflación. Habiendo inflación, esta norma perdería legitimidad. Lo cierto es que sobre este punto las jornadas nacionales resolvieron por mayoría. El Código Civil y Comercial y la Ley 23.928, modificada por la Ley 25.561, convertibilidad y emergencia pública, instauran en la Argentina un régimen nominalista para las obligaciones de dar suma de dinero. El despacho de minoría expresa que es nominalista flexible. También por mayoría se dispuso. Es improcedente determinar pautas de actualización de las obligaciones de dar suma de dinero, sea por vía convencional o judicial. Bien, paso ahora a referirme a las obligaciones en moneda extranjera. Las obligaciones en moneda extranjera son aquellas que tienen por objeto moneda que carece de curso legal en la República. Bueno, algunos autores, yo les anticipaba hoy, dicen que en realidad la moneda extranjera no es dinero. Calificada, doctrina nacional dice que no es dinero. Yo no comparto ese punto de vista. Yo creo que es innegable de que la moneda extranjera es dinero. Adhiero a ese criterio, sostenido entre otros por autores como Fernando López de Zavalía, que dice, pues esto es dinero, aunque sea para la ley del país que lo emite. Y la práctica no evidencia que es realmente dinero, sino, supongamos que nos ofrecen pagar, ¿no es cierto?, nuestro servicio con moneda extranjera, dólares, euros, etcétera, o con unas bolsitas de trigo. ¿Qué piensa que aceptaremos, ¿no es cierto? Si fueran cosas, daría lo mismo una que otra. Sin embargo, indudablemente tomaríamos, ¿no es cierto?, la moneda extranjera porque es fácil de ser canjeada en cualquier comercio. Yo creo que es innegable que la moneda extranjera es dinero
Y así se ha resuelto en las 25 Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Las obligaciones en moneda extranjera está encuadrada en la categoría de obligaciones de dar suma de dinero. Quizás habría que hacer una distinción entre la obligación, que es dineraria en sentido amplio o puramente dineraria, para ahí marcar alguna diferencia con la obligación en moneda extranjera que carece de curso legal. Pero bien, ¿cuál es el régimen? Bueno, es decir, Enrique me decía, bueno, vamos a hacer un poco de historia de esto. Yo voy a tratar de hacerlo en una prieta síntesis. Bueno, el régimen de las obligaciones de dar suma de dinero ha sido objeto de sucesivas modificaciones que han venido a significar un verdadero ida y vuelta. Vélez Sarsfield las reguló en el artículo 617, considerándolas obligaciones de dar cantidades de cosas. En consecuencia, ¿cuál era el régimen? Bueno, si le aplicamos el régimen de las obligaciones de dar cantidades de cosas, es decir, significa de que el deudor, para liberarse, debe entregar al momento de cumplimiento la cantidad de cosas pactadas en congruencia con el principio de identidad y de integridad. Sin embargo, fíjense qué curioso, prontamente la jurisprudencia, atendiendo a la especial naturaleza de estas cosas, ¿no es cierto?, que no eran cualquier cosa, ¿no es cierto?, admitió la facultad del deudor de liberarse cancelándolas con moneda nacional. Se trata de lo que se conoce como facultas solucionis, admitido normativamente, incorporado en los códigos, por la legislación italiana, la legislación alemana, la suiza, la española. Están los códigos, esto de las facultas soluciones. Perfecto. ¿Qué sucede a partir de ahí? Bueno, se sanciona la ley de convertibilidad que modifica los artículos 617, 619 y 623. Ahora, con la ley de convertibilidad, ahora me refiero, refiriéndome no ahora, sino al pasado, ¿no es cierto?, al momento de sancionarse la ley de convertibilidad o con la ley de convertibilidad, las obligaciones en moneda extranjera pasan a ser consideradas como obligaciones de dar sumas de dinero. Sumado esto a la modificación del artículo 19 en el nuevo texto que le dio la ley de convertibilidad, cuyo tenor, el deudor de determinada especie de moneda nacional solo se libera entregando la especie pactada, la conclusión era que quien asumía una obligación en moneda extranjera solamente podía liberarse entregando la moneda extranjera. O sea que desaparece el facultas soluciones. Llegamos al proyecto o al anteproyecto, mejor dicho, de Código Civil y Comercial. Este anteproyecto adhiere a la solución de la ley de convertibilidad y a la ley de emergencia pública. ¿No es cierto? O sea que el criterio era el mismo que estaba vigente a ese momento. Sin embargo, cuando se eleva el proyecto al Congreso, cuando el Ejecutivo eleva el proyecto, modifica, ¿no es cierto?, este criterio y el artículo queda redactado del modo como hoy en día está vigente el artículo 765. Considerándoselas nuevamente a las obligaciones de dar sumas de dinero o la obligación dineraria como obligaciones de dar cantidades de cosas, con lo cual se vuelve al criterio que había previsto Vélez, ¿cierto?, pero con la particularidad de que el nuevo código ya no regula las obligaciones de dar cantidades de cosas y eso ha causado cierta perplejidad, como lo ha puesto de manifiesto el profesor Julio Rivera. Bueno, deberá entenderse que es el régimen de las obligaciones de género, ¿no es cierto? Pero otra novedad es de que ahora la nueva norma, es decir, expresamente dice que el deudor tiene la facultad de liberarse, ¿no es cierto?, entregando moneda nacional equivalente. O sea que el facultas soluciones, que antes era jurisprudencial, ahora pasa a estar a ser una solución normativa.
Pues bien, respecto de esta norma existen, para terminar, interpretaciones dispares. Según el criterio mayoritario, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia, es decir, y de la doctrina, se trata de una norma supletoria. ¿Qué consecuencias derivan de ser una norma supletoria? Primero, de que es disponible y que puede ser renunciada por el deudor. Bastaría una simple cláusula en el contrato para que esto no se aplique. Y en segundo lugar, la inaplicabilidad a los contratos en curso de ejecución. Atento a que las normas supletorias, ¿no es cierto?, no tienen una aplicación inmediata a los contratos que ya estaban vigentes al momento de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Debo decir que este fue el criterio también que primó, ¿no es cierto?, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, pero el criterio minoritario, al cual, ¿no es cierto?, al cual me adhiero, considera que en realidad esta norma es evidentemente una norma de orden público. ¿Por qué de orden público? Porque se trata de una decisión de política legislativa emanada del Estado en ejercicio de su poder soberano para definir los alcances del curso legal de su moneda. Es el Estado el que dice: la moneda que yo emito sirve también para cancelar obligaciones en moneda extranjera. Y los particulares entiendo que no pueden prescindir de eso. Le agradezco muchísimo su atención y le doy la palabra al doctor Müller. Gracias, Mario.